Hola, bienvenidos nuevamente a Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. Seguimos con esta programación especial de entrevistas con autoridades y expertos en este tan especial segmento, invirtiendo en los adolescentes. Y quiero solamente darles una cifra. Casi el 20% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años. Diga, cuando hablo de la región, hablo de América Latina y el Caribe. Y con esa cifra y más son las cuales nos deberíamos quedar en esta entrevista que voy a realizar a continuación con Susana Sotole, directora regional de UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Susana, bienvenida. Muchísimas gracias. Efectivamente, esa cifra significa que cada 20 segundos en América Latina y el Caribe, un adolescente, y cuando digo adolescente me refiero a una niña, básicamente entre 14 y 18 años, se convierte en madre. Esto significa 1.6 millones de adolescentes que dan a luz prematuramente cada año en esta región. Así estamos. La pregunta, Susana, es ¿hacia dónde vamos? Bueno, la idea es acelerar una tendencia que hemos venido viendo en las últimas décadas. Es decir, sí estamos reduciendo el embarazo adolescente en la región. ¿Y por qué? Porque esto significa temprana y prematuramente truncar la vida de un adolescente, y esto significa también un costo importante para las economías, para los países. Voy a comentarte efectivamente cuánto es ese costo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Queremos acelerar esa tendencia positiva a la reducción del número de chicas que se quedan embarazadas prematuramente, porque la región de Latinoamérica y el Caribe todavía tiene el dudoso privilegio de ser la segunda región en el mundo con el más alto número de embarazos adolescentes anualmente. La reducción necesita aceleración. Y para acelerar necesitamos más prioridad en este tema. Prioridad no solamente retórica, sino concretamente prioridad en la inversión. Hemos calculado que esta situación le cuesta a la economía de 15 países en esta región 15.300 millones de dólares anuales, lo que equivale en promedio a 1% del PIB. Imagínate todo lo que los países podrían hacer con ese dinero que se pierde en impuestos que no se pagan, ingresos disminuidos, sistemas de salud y sistemas de educación sobrecargados, sistemas de protección social, porque imagínate que cuando sucede esto, las chicas abandonan la escuela, van a tener 2 veces menos ingresos que una mujer que ha tenido hijos más tarde. El sistema de salud, de los sistemas de protección social se tienen que hacer cargo de una familia que no tiene los medios para generar ingresos. Es decir, ese es el mensaje principal de nuestro evento. Estamos ante una situación que puede revertirse, sabemos cómo hacerlo, los países han venido haciendo bien las cosas en general, hay buenos éxitos, sin embargo necesitamos acelerar y esto quiere decir inversiones más estratégicas. Ahora tú hablas, nos das buenas noticias, sí se ha reducido el embarazo adolescente, lo que pasa es que lo necesitamos que sea con mayor rapidez. Hay un programa muy importante que es el que ustedes encabezan, el Movimiento Cero Embarazo Adolescente. Ese ya lleva unos años. ¿Quiénes lo conforman o cuál es el fin de este? Y sobre todo me gustaría preguntarte por el papel de las multilaterales, en este caso hablamos hoy de CAF. ¿Cómo pueden incluso meterse aún más en este tema de invertir en la adolescencia, no solo pensando en lo que cuesta, sino en lo que se va a invertir en una joven? Mira, el Movimiento Cero Embarazo Adolescente precisamente busca elevar la prioridad y visibilidad pública de este tema, que los países al realizar el costo de oportunidad de esta situación decidan hacer algo y acelerar la reducción. También no solamente busca hacer este tipo de abogacía, sino también poner herramientas de política a disposición de los países. El movimiento, que está conformado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, de las Naciones Unidas,
de la cooperación internacional y, muy importantemente, los bancos multilaterales. Tenemos a CAF, BID, el Banco Mundial. ¿Por qué es importante? Porque es a través de la alianza, y en este caso con CAF muy especialmente, liderando esta narrativa de cuál es el retorno estratégico de la inversión en un programa de reducción del embarazo adolescente, que vamos a lograr también llegar a aquellos decisores de políticas que normalmente no están tan sensibilizados. Unos ministros de finanzas pueden decidir, por ejemplo, invertir en un acueducto, en una carretera, es más visible, es más fácil mostrar el resultado. Lo que queremos es, con la CAF, con el BID, con los gobiernos, diseñar, y esto es lo que estamos haciendo, un programa de inversión con resultados, con indicadores que muestre que esta inversión sí es estratégica. Por cada dólar invertido en reducción del embarazo adolescente, el retorno puede ser entre 15 y 40 dólares, y esta es el compendio de herramientas financieras, pero también de políticas públicas que estamos poniendo a disposición. Y cuando hablas de ministros de Hacienda, de Economía, se ha hablado, estos son los que están aquí y son los que están sentados en la mesa. ¿Qué voces o qué actores, hablando de eso, de los ministerios de Educación, de Salud, de Economía, de Justicia, la sociedad civil, la juventud, deben estar en esta mesa justamente para asegurar resultados integrales? Todos, porque este tema es un tema complejo y que atañe a muchos de estos sectores. Por esto tenemos esta plataforma multiactor que, digamos, tiene voces de varios sectores hablándoles a sus propios sectores, pero también a otros con los cuales normalmente no dialogan. Pero yo diría que fundamentalmente hablar con los ministerios de finanzas, de Hacienda, es clave. Y por eso la alianza, en este caso, por ejemplo, con CAF, es clave porque nos permite a los sectores sociales, a la cooperación internacional, entrar en unas discusiones que a veces no se tienen. Y esto es fundamental para hacer realidad esto de que la financiación del desarrollo pasa también por invertir en la gente, invertir en la formación de capital humano. Invertir temprano en la adolescencia significa preparar, digamos, la fuerza de trabajo del futuro. Pero el presente de estas chicas es ahora. Por tanto, el sentido de la aceleración tiene que ver con un mecanismo de financiación inteligente, transparente, a partir de indicadores muy claros y estrategias muy claras. Tenemos 5 áreas en donde la inversión va a dar resultados. Es violencia contra las mujeres, es acceso a servicios de salud y de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes, combatir matrimonios forzados y prácticas abusivas, construir un proyecto de vida para las adolescentes de manera que la maternidad no sea su única estrategia de sobrevivencia a un entorno desfavorable y, muy importante, mantener a las adolescentes en el sistema educativo para que tengan en esa carrera, digamos, educativa más oportunidades. ¿Qué modelos han funcionado, Susana, que pudiéramos ejemplificar y decir tal país o tal región lo están haciendo bien y podrían ser un ejemplo también en América Latina para innovaciones como esta? Mira, gracias por la pregunta, porque yo creo que tenemos mucho que aprender de situaciones o experiencias exitosas en la región. Argentina, Uruguay, Chile han tenido disminuciones notables. Estamos hablando de aproximadamente 30-40% de disminución de embarazo adolescente en un periodo de 5 o 6 años. La clave está en un programa nacional integrado, multisectorial, tal cual lo señalabas, en donde claramente el país dice, esta es una prioridad, y todos los niveles de gobierno y los sectores
están, exacto, en un camino conjunto, con claras metas y con claras inversiones, transparentes y eficaces. Pero hay otros países que están en buen camino. Ecuador, México, no quiero dejar a nadie afuera, pero se nota crecientemente que los países están conscientes de que esto debe revertirse y se puede. Y entonces la idea en este movimiento y también con la alianza con los multilaterales es ayudar a los gobiernos en una situación de recursos limitados, espacios fiscales achicándose, decir, ok, este es el incentivo, creemos en esta inversión y por tanto vamos a poner cada sector lo que sabe hacer, o un mecanismo de financiación innovador, el know-how de cómo hacer una estrategia nacional exitosa, la sociedad civil aportando también su movimiento comunitario, en fin, es un movimiento colectivo. Y para no quedarnos solamente con esos datos y cifras, porque detrás de esos datos y cifras hay nombres de niñas, claro, hay nombres de mujeres adolescentes. ¿Cuál sería el mensaje justamente en el marco de esta cumbre tan importante de financiamiento para el desarrollo que se lleva a cabo en Sevilla, impulsado por Naciones Unidas y con el mundo entero mirándolos? Es muy cierto. Empezamos con un título grande, Financiación para el Desarrollo, pero bajando nos damos cuenta que, en primer lugar, es imposible ningún tipo de desarrollo sin poner a la gente en el centro. Y desde el Fondo de Población estamos convencidos que en el mundo de la gente, las mujeres y las adolescentes en particular tienen un lugar central, porque la inversión en ellas puede realmente tener impacto a muchos niveles. Piensa en los países que todavía tienen una ventana de inversión en el llamado bono demográfico, que no es otra cosa más que invertir en la gente joven, ahora que es joven, para preparar a las sociedades para cuando la población envejezca tengan una situación equilibrada en términos de capital financiero, de economías pujantes y sistemas pujantes de trabajo. Piensa en una niña del Caribe colombiano, del Caribe costarricense, que nace y crece en una comunidad en donde las condiciones mínimas de supervivencia son realmente muy diferentes a las que podemos ver una niña adolescente en la Ciudad de México, en San Pablo o en Buenos Aires. Esa niña, esa adolescente, tiene una expectativa social a su alrededor que le presiona a definitivamente tomar un camino. La maternidad pareciera ser su única expectativa de vida. Eso queremos cambiar. Queremos crear otros proyectos de vida y eso también supone un cambio de mentalidad en la gente, en la comunidad. Las mujeres necesitan, y especialmente las adolescentes, mucha más autonomía de sus cuerpos, de sus decisiones reproductivas, de sus decisiones de vida. La inversión en ellas, en esa chica afrodescendiente o indígena de comunidades rurales remotas, de eso estamos hablando cuando decimos invertir en la gente, invertir en desarrollo. Más allá de los números, hay gente, rostros humanos detrás de las cifras. Sí, señora, gracias por ese mensaje. Me quedo con eso entonces, o nos quedamos con esto, con Susana Sotole, directora regional de UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Mil gracias por habernos acompañado, Susana. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en otro segmento aquí en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025. Hasta la próxima.